Hey, tú, ¿estás interesado en saber acerca de política fiscal y cómo funciona en México? Acompáñame. Primero que nada, empezaremos por los básicos. ¿Qué es la política fiscal y por qué nos debería importar? Para comprender mejor, debemos tener en cuenta el significado de un concepto principal. Política económica. ¿Qué es una política económica? Te preguntarás, mi curioso amigo. Las políticas económicas son conjuntos de medidas que tienen un propósito específico dentro de la economía de un Estado. La política fiscal, que es de la que hablaremos el día de hoy, es solo una de las dos disciplinas de la política económica. La política fiscal, a diferencia de la política monetaria, se diferencia por su enfoque en la gestión de recursos por parte del gobierno de un estado. Bueno, y pues ahora que ya sabes qué es la política fiscal, naturalmente te preguntas por qué es importante la política fiscal. Yo te respondo que independientemente de que estés en este video porque te dejaron de tarea investigar sobre la política fiscal, esta es mucho más influyente en tu vida de lo que crees. Primero que nada, la política fiscal es la encargada de asegurar y mantener la estabilidad económica. Además de que contribuye a que tengamos un país con una baja tasa de desempleo y una baja inflación. Aquí actúa la Secretaría de Hacienda a nombre del mismo gobierno mexicano. Detrás de todo esto, estas personas, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, y AMLO, nuestro presidente, representando al gobierno en este dibujo, tienen muchas labores que hacer. Entre ellas están buscar el equilibrio en el programa de gastos e ingresos del gobierno, orientar recursos públicos para tener bienestar en la población y hacer el gasto público lo más eficiente posible. Disminuir los problemas sociales e igualar oportunidades. Planificación del Plan Nacional de Desarrollo. Administrar política inmobiliaria del Estado. Establecer en cantidad y forma los estímulos fiscales a aplicar. Manejo de la deuda. Sistema de administración tributaria, o sea, los impuestos. En fin, todas las acciones que debe tomar el gobierno frente a la política fiscal tienen un significado muy importante en la vida de cada quien. Verán, aquí tienen una lista de las formas en las que el gobierno tiene una intervención en la economía de nuestro país. Tienen dos comportamientos principales, ingresos y egresos. En los ingresos destacan principalmente los impuestos, que son desde los aranceles, impuesto aduanal, el IVA, el IEPS, que es el impuesto sobre la gasolina, sobre la renta, que incluye la tenencia, el predial, declaración de impuestos del SAT, que se hace a los trabajadores y dueños y a las empresas. Y en egresos, ahí es cuando se ve en que lo gastan en dinero, en gasto público y en el Plan Nacional de Desarrollo, así como para generar su presupuesto. El gasto público se aplica en causas como la salud, la educación, entre otras cosas. Y para terminar de entender cómo es que el gobierno tiene alguna intervención en la economía de nuestro país a través de la política fiscal, les doy un ejemplo. Por ejemplo, el de los productos que compramos. El gobierno interviene en el precio que tienen cada uno de los productos que tenemos y consumimos, debido a que tienen el 16% de IVA en ellos. El IVA es el impuesto de valor agregado, y así como es un bien o un servicio, todos lo incluirán. También tenemos el impuesto sobre las gasolinas, que es el IEPS, y así de este modo el gobierno, cuando tiene una medida restrictiva, que ya lo veremos, la gasolina aumentará de precio y eso afectará a toda la sociedad. Y bueno, para concluir con nuestro curso de política fiscal para principiantes, les explicaré un poco acerca de la política fiscal expansiva y la restrictiva. Como bien dice, expansiva significa expandirse. La economía se expandirá utilizando esta medida fiscal. Entre sus características se encuentra el disminución de impuestos y aumento de gasto público. Tendrá un efecto positivo que será una aceleración en la economía y un impulso a sí mismo. El negativo será que la inflación subirá en el país, lo que ocasiona que el peso cada vez valga menos. En cuanto a la restrictiva, como tiene un signo de menos, es restar a la economía, es desacelerarla. En cuanto al gasto público, este se verá afectado, se irá para abajo, mientras que los impuestos aumentarán. Esto pues puede ser malo, que los impuestos aumenten, puesto que la gente va a tener que paga esos impuestos, y mientras más aumenten los impuestos, más caros serán las cosas.
Pero pues tiene un lado bueno que será que pues el gobierno tendrá dinero de nuevo, tendrá más ingresos y podrá usarlos en más gasto una vez que quite la medida restrictiva. La economía también se verá afectada puesto que se desacelerará, pero tendrá un efecto positivo que será que la demanda se volverá pues a sanear, puesto que la demanda en la medida expansiva era demasiada y esto ya no era controlada por el mercado de manera correcta. Por lo tanto, la demanda se verá bien, así como la inflación disminuirá, que eso es lo más importante de la medida restrictiva. Y aquí pueden ver que ambas medidas restrictivas y expansivas son lo que mantiene el equilibrio en la política fiscal.